Bueno, vamos a empezar un nuevo episodio de este podcast llamado Sesgo. Este, el día de hoy con Florencia Rodríguez. Ahora te voy a decir, Florencia, para que te presentes. Y Nicolás Monteverde. Ambos colegas en esto que es los cuidados intensivos pediátricos, desde distintas aristas, de distintos focos. Pero bueno, un poco la excusa de la charla el día de hoy es hablar de este momento tan terrible que viven las familias cuando ingresan por ejemplo, a un hospital, pero sobre todo un lugar de cuidados críticos, ¿no? Una enfermedad crítica, con los riesgos que ello conlleva, con el estrés que eso conlleva, pero que bueno, en la moderna medicina que vivimos es una realidad que capaz que la peor pesadilla de un padre de que termine en un CTI pediátrico su hijo, bueno, es algo que sucede y hay muchas cosas como para hacer en ese intercambio entre los profesionales que cuidan esos niños que están ingresados y, bueno, las familias que tienen que vivir el trance. Un poco como disparador, esto, como es una excusa de una conversación acerca del cuál sería el rol de una familia, es como medio raro, ¿no? Tiene que tener un rol una familia dentro de una UCI, pero cómo es un poquito desde el punto de vista personal, ¿por qué les interesa el tema, ¿no? De por qué es importante este tema y después vamos a ir hablando. Florencia, yo te iba, antes de comentar, más adelante en la conversación vamos a ir hablando de, de la excusa de este podcast, que es unas iniciativas que ustedes han liderado con otros colegas, cosas que se están haciendo en Uruguay en el ambiente de la pediatría intensiva. Pero un poco, Florencia, ¿por qué estás dando una mano hoy? A ver si ¿por qué estás dando una mano? ¿Por qué estás trabajando en realidad con un montón de profesionales sanitarios y no sanitarios en esto que es el capítulo de la familia que tienen a sus hijos o que tienen que vivir con sus hijos adentro de un hospital y adentro de una UCI pediátrica? Primero, capaz, Bueno, presentate. ahí va, ahí va. No, nadie mejor Soy que uno para colega, pero no presentarse. de profesión. Bueno, gracias por la invitación. Soy mamá y estoy acá a raíz de una experiencia personal, familiar. Tuve a mi hijo internado hace unos años en una UCI. Si bien años atrás había tenido un sobrino, no conocía mucho cómo era el funcionamiento. Estoy muy alejada de la medicina, soy arquitecta, soy de las que veo una aguja y salgo corriendo, o sea que no tengo como un entorno médico cercano. Em, Mi hijo entró por una cirugía programada, el ingreso a la UCI era un ingreso programado. Estuve 4 meses sabiendo que mi hijo iba a estar en una UCI. Leí lo que tenía a mi alcance, me preparé como mamá de alguna manera, de una manera intuitiva, pero siempre digo que cuando entré ahí se me vino toda esa preparación, se me borró. O sea, el shock es tan grande que bueno, que todas esas cosas que había leído, que me había preparado, se me borraron al instante. Em, Mi hijo estuvo 12 horas y falleció en ese posoperatorio de una manera bastante vertiginosa. Fue una experiencia corta, pero fue muy intensa. Me marcó para toda la vida. Y bueno, y a raíz de esa experiencia entendí, primero, sentí un profundo agradecimiento por el equipo que estaba en ese momento. Nosotros era de madrugada, estábamos solos con mi marido, o sea que las únicas personas que teníamos cercanas ahí era el equipo que habíamos conocido 7 horas antes. Ujú. Entonces, siempre digo que esa experiencia, a mi entender, hasta el día de hoy marcó nuestra calidad de vida, el proceso de duelo. Creo que por eso es que estoy trabajando para eso, porque sé que es muy importante cómo es esa experiencia, sea cual sea el resultado, para poder transitar el resto de nuestras vidas. Con eso, en mi caso, con ese recuerdo feo, pero que estoy convencida de que gracias a cómo gestionaron esa situación el equipo, nosotros pudimos salir adelante como familia. Nico, tu presentación y
un poco esto, ¿por qué estás involucrado más allá de que todos nos conocemos, los que estamos en esta grabación? Pero por qué este tema es tan importante? Y más escuchando lo que dice Florencia. Nosotros estamos del otro lado, puntualmente del mostrador. Totalmente, Seba. Bueno, gracias por la invitación también a participar de esto, difundir esto que para nosotros justamente es muy, muy importante. Uno queda así, ¿no? Como choqueado después de la presentación de Florencia. Yo hoy estoy como colega intensivista, igual que vos, y como presidente de la comisión directiva de la sociedad científica que nos representa. Y para la sociedad científica era una de las prioridades justamente incorporar al representante familiar eh, dentro de la sociedad, justamente para tener esta visión directamente de los padres. Filosóficamente, eh, no, estamos convencidos del papel que juega la familia en la UCI y que cuando ingresa un niño a una unidad de cuidados intensivos no ingresa solo, ingresa toda la familia. Ese es el primer concepto, me parece que importante. No atendemos solo niños, atendemos a toda la familia. Se recupera junto también, y reconocemos que para la familia es muy difícil interactuar en un lugar como muy complejo que es la UCI. Que mirado de afuera parece que siempre hay cosas como más importantes que hacer que incluir a la familia. Podemos estar discutiendo evidencia, detalles, cosas críticas, números en monitores, pero y la familia va quedando como marginada en esa discusión. Ujú, Entonces incorporar a la familia y la visión de esa nos hace mejores y probablemente los ayude a interactuar en ese mundo que parece tan extraño. Y me parece que tenemos una obligación en informarles cómo interactuar en ese entorno. Desde hace años, por suerte, las unidades de cuidados intensivos en Uruguay son de puertas abiertas, quiere decir que pueden entrar. No es desde hace tantos años que pueden estar todo el tiempo ahí, sobre todo cuando ingresaban, que tenían que esperar en la puerta en los momentos del ingreso propiamente, que todavía eso cuesta, es una barrera que todavía cuesta, pero no hace mucho tiempo que se abrieron las puertas del CTI. Ahora estamos tratando de dar un siguiente paso, que es que una vez que están adentro sepan cómo interactuar y cómo ser coproductores en los resultados finales, sean cuales sean. Este, no es lo usual que pasen historias como la que cuenta Florencia. No es lo común que en los últimos años ese sea el desenlace de los niños. La mayoría de los niños mm, no fallecen hoy en día. Si bien hay que tener claro que eso puede ocurrir porque la mayoría de los niños mueren en un CTI. Entonces se da en esa paradoja, por decirlo de una manera, que como es el lugar que se asocia también a eso, genera mucho miedo. Es ujú. la primera reacción. Entonces tenemos que, de alguna manera, cuando le damos, por llamarlo de una manera, la bienvenida a la familia, a las UCI, se trata de neutralizar de alguna manera toda esa ansiedad que puedan sentir, que la reconocemos cuando miramos la cara de terror que tienen los padres porque sus hijos van a ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Eso como primeros conceptos. Ahora podemos seguir conversando y profundizando cada uno de ellos, pero de eso se trató la iniciativa. Creo que la incorporación de la familia es una perspectiva necesaria y que nos hace mejores y es una estrategia como tener el feedback para poder mejorar en ese camino en esa labor que tenemos como intensivista de no solo hacer nuestro trabajo en el STI, sino mejorarlo. Y bueno, y la visión de la familia juega un rol importante en eso. Yo la escuchaba a Florencia, obviamente, es como un shock, ¿no? Porque nosotros como médicos y más pediatras, yo siempre cuento que nos debe pasar a todos los pediatras que hacemos intensivo, que, no sé, estás en una reunión y te preguntan a qué te dedicas y vos decís pediatra y todo el mundo dice, ah, qué lindo pediatra. Hasta que te dicen, ah, pediatría hay que hacer CTI pediátrico. Y ahí las caras cambian, ¿no? Como que es como el lado oscuro de la pediatría. Como marco
para aquellos los que escuchen esto, que sepan, la mayoría de los niños no fallecen, al revés. La enorme mayoría, la mortalidad de una UCI pediátrica está muy lejos de lo que sucede en adultos. Pero sí, y es algo como muy típico, y capaz que vos, Florencia, nos podés ayudar a entenderlo, porque nadie puede entender, a menos que viva, cuáles serían sus reacciones, cuáles serían sus emociones, ¿no? Después del ingreso a una UCI, pues sea programada o no programada, lo que, no, esa palabra de shock, tenés que vivirla para ver cuáles van a ser tus reacciones. Pero en general en CTI pediátrico nos pasan que incluso las familias, que son la enorme mayoría que no tienen el fallecimiento de su hijo, tampoco vuelven a la UCI por el terror de recuerdo que es, ¿no? Yo siempre digo, siempre me llamó la atención, los pediatras tenemos muy cerca a los neonatólogos que atienden los niños que nacieron prematuros, muy prematuros, en el cual ya la prematurez es una mala noticia y es todo como alguien con 25 o 26 semanas gestacional que nace, es como un milagro que sobreviva. Y hay una relación muy prolongada con el equipo asistencial y es habitual que los niños que sobreviven a los cuidados neonatales vuelvan a visitar el equipo de pediatras. A nosotros no nos suele suceder eso. Que eso, Florencia, no tenés por qué saber, pero no vuelven muchas familias, incluso habiendo tenido un buen relacionamiento. Yo creo que va por eso del shock y el espantoso recuerdo. Yo lo que te pregunto, Florencia, es ¿de dónde me gustó eso de encontrarle, qué utilidad le encontraste y de dónde viste eso de que quizás ayudar, incluso después de un desenlace, del peor desenlace, que es el fallecimiento de tu hijo, encontraste con tu familia, seguramente tu familia te apoyó, como las ganas y la motivación para ayudar a que esa experiencia, los que la tengan que vivir, la vivan un poco mejor? Bueno, porque hoy estoy acá en pie, es un poco eso. Antes que nada, me encantaría eso, aclarar que mi experiencia, por suerte, no es la que suele suceder. Y eso es parte de lo que también tratamos de transmitir desde Zumpi. em, que en realidad la sociedad tiene como muy arraigado que una UCIP es el espacio físico más cercano a la muerte que podemos ver en un niño, porque capaz que hay accidentes de tránsito que provocan la muerte, pero una ruta no lo tomamos como un espacio físico, lo vemos como una conexión de paseo, etcétera. Una UCI no hay con qué darle, o sea, es ese espacio. Bueno, tratemos de desterrar un poco que por suerte es la minoría de los chiquilines que fallecen y que todos se recuperan. Parte de lo que hemos venido estudiando durante todos estos años, que bueno, que tenemos que atender a que esa recuperación sea lo más saludable posible, más allá de los días de internación, meses y hasta puede ser hasta años posteriores. En realidad, para mí también es algo que digo frecuentemente. Yo fui con muchos prejuicios, llegué con muchísimos. Yo juraba que me iba a encontrar con alguien engominado, con traje y corbata, que me iba a recibir. Y nada, me recibí con una persona joven que yo le buscaba en la solapa del uniforme a ver que diga residente, porque decía, esto no puede ser. Mi mayor respeto con los residentes, los admiro mucho y los respeto mucho, pero digo, a lo que ves que yo tenía un prejuicio totalmente como muy firme. Entonces, bueno, cuando entro, primero, estas emociones es un cóctel, ¿tá? Ese shock, tenés ansiedad, angustia, desesperación, impotencia, todo eso mezclado, y el ambiente no juega un papel favorable en cuanto a neutralizar esas emociones que hablaba Nico. Y ¿Qué bueno, el es el primer ambiente? impacto que ¿A qué te tuve, referís? los ruidos, ay, los ruidos. Los ruidos, los monitores, que no solo son los de tu hijo, sino son del Todos resto de los el resto de chiquilines los que chiquilines. está, todo el ambiente es muy hostil. Por más que se esté en una situación de gravedad, el ambiente no tiene por qué ser hostil. Al contrario, yo creo que es al revés, ¿no? Pasás de la sala de pediatría de Winnie Pooh y de Mickey y te vas a ese ambiente que realmente parece como un espacio de guerra. Entonces, todas esas emociones que yo llegaba con ese prejuicio, que me lo tuve que sacar así. Aparte es todo rápido ahí, ¿no? O sea, por lo menos en mi caso, también, que no suele suceder así, fue como bastante rápido.
generar la confianza con esa persona que tenés del otro lado. Yo, para elegir la pediatra a mis hijos, me busqué recomendaciones por todos Claro. lados y cómo es y esto y lo otro, y ahí llegás y te topás con el médico que tenés de guardia Te y suerte en tocó. pila. Sí, sí. Sí, entonces, y tenés que confiar en cosas que no tenés ni idea, ahí hay que cerrar los ojos. Entonces, a mí lo que me impactó, que sí fue mi experiencia, que ese prejuicio como que se me fue borrando, pero más allá de que se me fue borrando, como que se me fue transformando y que me daba cuenta que del otro lado tenía personas con sensibilidad que estaban haciendo de todo por mi hijo, que no nos conocían y que se transformaron en personas muy importantes para nosotros en ese momento. Entonces, como que empecé a ver como eran seres humanos como yo, no eran ni dioses, ni robots, ni nada. Y como arquitecta entré a sentir, yo me dedico a la gestión de espacios generalmente, entonces entré a sentir que había como una falta a nivel espacial de determinados espacios o de determinado equipamiento, y que estas personas que estaban haciendo de todo por mi hijo estaban como de alguna manera tratando de, no de tapar, pero sino de llenar ese vacío espacial que yo veía, ¿no? O sea, a ver, todo esto fue porque yo tenía una negación brutal de la situación que estaba sucediendo, entonces se ve que me dio para razonar todo esto que les estoy contando. Yo hasta el día de hoy, nada, no, me parecían unos exagerados cuando me hablaban y lloraban, yo decía, "Ay, qué mantecas que resultaron", entonces, o sea, es como es como una, Claro. no, me acuerdo que en una sale uno y me habla con los ojos, y yo digo, qué manteca resultó el cardiólogo, pensaba, pero es como, esa negación, pero eso a mí me llevó a darme cuenta de que del otro lado tenía personas que nos comentaban que eran padres, que tenían hijos chicos como nosotros, y ahí fue como que bueno, dije, esto lo tenemos que empujar entre todos, o sea, estamos todos, no es un bando y otro bando, que a veces, yo lo que veo cuando nosotros, los pacientes, pedimos esa humanización o pedimos ese respeto, es de ambos lados, o sea, yo estaba pasando el peor momento de mi vida, pero del otro lado tenía gente que estaba haciendo lo imposible para obtener un mejor resultado. Entonces, no sé, se dio como una sinergia, como un trabajo en equipo de que estamos todos empujando para el mismo lado. Y ahí fue cuando bueno, me llegó tanto y me impactó tanto la situación que dije, bueno, yo quiero ayudar en esto, en esto que me marcó y tratar un poco desde el punto de vista espacial, por mi profesión, de tratar de generar ambientes propicios para esto que estamos hablando de que por suerte se recuperan y que esa recuperación va a tener incidencia en la experiencia que vivieron. Sea positiva, negativa, esa experiencia es parte de la vida y la tenemos que aceptar, y eso es lo que nos puede llevar a seguir andando. Yo lo que recuerdo siempre una frase, no sé si con Nico lo he comentado más de una vez, que creo que fuiste vos, Florencia, hace unos años. Me dijiste, mi hijo había fallecido y yo no tenía un lugar con mi pareja, con el padre, para llorar, porque Exacto. tampoco estaba preparado, no sé, Sí. de esas cosas que vos decís, es verdad, no está preparado el espacio, no solo para el peor desenlace que es el fallecimiento, sino para un poco de privacidad, para que alguien que está viviendo una cosa horrible pueda desahogarse. Bueno, y mi marido me decía, vámonos que nos van a echar, vámonos antes que nos echen. Y yo no me quería ir, o sea, yo era como era despegarse del cuerpo de tu hijo y no me quería ir y claro, pero en un momento te empezás como a sentir incómodo, que estás en el medio de la sala con un pequeño biombo, pero hasta por los padres que están al lado, que están viendo como esa situación, o sea, está bueno, esos son, a ver, también, bueno, yo me acerco gracias a una entrevista que te hacen a vos en la radio, Seba, que te escucho y el titular de la entrevista, yo generalmente las entrevistas las escucho fuera de horario hábil por Ujú. temas laborales. Y veo en las redes el titular era, los médicos manejamos incertidumbre y nos tenemos que sacar la careta, algo así, cuando empezaba el Qué COVID. raro González diciendo algo así. No, pero yo leo ese título y digo, pero esto es lo que me enseñó el médico que atendió a mi hijo. O sea, y ahí me pongo a escuchar la entrevista y eso fue, me acuerdo que fue un lunes, estuve toda esa semana tomándote el tilo de noche, hablando con mi marido, diciéndole, porque vos no precisaste ese espacio, claro, o sea, estuve como una semana tratando de disociar lo que yo precisaba, mi necesidad real
Y eso de decir, no, pero ahí había riesgo de vida, esto que vos estás necesitando no importa. Es un poco eso, ese espacio para llorar o una silla o pequeños detalles que un padre dice, no, no importa, mi hijo está grave, esto pasa a un segundo plano. Y mi voz de arquitecta me decía, no, no, esto es importante. Estuve una semana tratando como de Procesar eso. razonarlo hasta que les escribí. Porque ahí lo entendí y después, con el paso del tiempo, entiendo que esas necesidades son válidas y tienen, y satisfacer esas necesidades, después capaz que lo podemos conversar en esta charla, pero tienen un fundamento médico que realmente son importantes. Entonces, parte de lo que yo quiero transmitir a las familias es que no nieguen esas necesidades y que son importantes y que las consultas que tengan, porque esa es otra, yo soy de las que pregunta todo. Y yo decía, el médico me va a odiar porque yo todo venía, me decía una cosa y yo decía, después lo googleo porque no le puedo preguntar todo. Bueno, es parte de la ansiedad que manejamos los padres y que es natural y que no nos reprimamos esas consultas o de transmitir este tipo de necesidades para que realmente después van a tener un impacto en lo que es la vida de los chiquilines y de la familia. Nico, vos en tu trayectoria profesional, desde que empezaste y pisaste por primera vez una UCI, ¿qué cambios has visto? Algo dijimos de Uruguay, ¿no? De cómo es Uruguay en el contexto de otros países y que esto de que sea una UCI de puertas abiertas en el sentido de que las familias no tienen restricciones, no siempre fue así. Un poco cómo fue, o tu cambio como profesional del rol de las familias adentro de una UCI. Sí, esto es un proceso que es como que uno va haciendo como un zoom out para afuera, ¿no? Desde lo más micro, desde el monitor, número del monitor que decíamos hoy, y después vas como haciendo un zoom para atrás y ves que está el paciente, que está la madre ahí, que no entiende nada, o que no está y debería estar, y vas englobando otras necesidades. Es verdad que eso también, en estos años, eh, fue necesario que nosotros cambiemos un poco ordenemos un poco la casa cuando se decía que tener a la familia o que estuviera presente en los procedimientos era mejor, ¿no? Hubo que vencer un montón de barreras para que eso fuera posible, ¿no? Trabajar con los familiares adelante se siente como una presión, y también fuimos ordenando esos aspectos hasta que fue posible que los pacientes hoy estén todo el tiempo. El paso siguiente es enseñar o ver cómo podemos hacerlos participar más efectivamente en los cuidados. Ese es el paso que nos sigue. Y la metodología es lo mismo, ¿no? Ver un poco cuál es el fundamento, cuáles son las barreras que los están, y los facilitadores y tratar de implementarlo y que se sostenga en el tiempo. Y hay algo como muy humano que contó Florencia, que eh, eso que nadie nos elige, que tenemos que ganar rápidamente una confianza, que al principio tenemos esa carta, como dice Florencia, bueno, al principio no queda otra que confiar porque no tengo más remedio, pero a medida que, no en el caso de Florencia, pero a medida que pasan los días, esas cosas, ese crédito que tenemos de alguna manera, lo tenemos que también alimentar correctamente, porque lo vamos perdiendo así como lo ganamos, ¿no? Donde la gente, los familiares empiecen a ver variabilidad en cómo nos comunicamos con ellos o en las cosas que hacemos, y cuanto más tiempo pasa en el hospital, la, el familiar va recuperando su rol de cuidador, que no debió perderlo nunca, ¿no? Un padre no deja de ser un padre porque entró a una unidad de cuidados intensivos, y a veces ese rol se lo sacamos. Y es tremendo, eso es un cambio cultural que es decir, el padre siempre va a ser el padre y siempre va a querer cuidar a su hijo. Al principio delega más, pero después se va a querer hacer cargo y nosotros le tenemos que permitir hacerse cargo, seguir haciéndose cargo, de seguir cuidándonos. Y lo va a defender. Entonces, cuando nos empiezan a reclamar cosas, lo primero que decimos es que es intenso estos padres, ¿no? Estos padres son difíciles, o estos padres no sé qué. Y no hay una verdadera como autocrítica de decir, ellos están cumpliendo su función de padres, de O cuidadores no de padres. entendieron. Entonces, Estos padres no o no entendieron. entienden, no entienden, no entienden. Bueno, no Pará, capaz que entienden. sos vos que no te estás explicando, ¿no? Claro. Entonces, hoy se habla mucho de la medicina humanizada o centrado en las personas.
pasamos, ¿no? De centrado en el paciente, centrado en la familia. Y ahora es centrado en las relaciones, justamente, porque son las relaciones las que hay que cuidar entre el equipo para que podamos atender efectivamente, y con la familia, que tiene un gran componente comunicacional de lo que hacemos, y tratar de trabajar para disminuir la variabilidad entre nuestras prácticas para tener por lo menos una coherencia frente a la familia. Eso por un lado. Y después cuando este, un familiar, que vos como decías al principio, se acerca a, después que salieron de la UCI, por lo general todos hablan bien, no, bárbaro, nos atendieron bárbaro, gracias, porque nadie quiere saber más nada de ahí, un poco con ese recuerdo, no quiero saber más nada de esto, entonces gracias, pasamos bárbaro, entonces lo llamás por teléfono y le preguntás qué tal la internación, sí, bárbaro, te dirán alguna cosa grosera, pero cuando se empieza a desmenuzar la atención, ahí empiezan a haber información muy, muy relevante que nos ayuda a mejorar. Y lo otro, el agradecimiento o que un familiar se acerque a trabajar, como se acercó Florencia al principio, que después de escucharte a vos, Eva, en esa entrevista, cuando nos propuso trabajar, que tenía algo para aportar. Lo primero que es también decir, no, es difícil, ¿no? Como abrirse Sí. a recibir a la familia. Un poco nos incomoda, un poco no sabemos cómo posicionarnos. Y eso ¿Qué lo va a venimos decir? trabajando. ¿Qué va a decir? Claro, ¿qué viene? ¿Por dónde viene la mano acá? ¿Por dónde viene? ¿No? Porque también somos defensivos en ese sentido. No agradecer las gracias, ni las gracias, y menos en situaciones como la de Florencia. Pero eso también hay que como incorporarlo. Entonces, eso es uno de los pilares también de reconocer, de que los padres no pierden su función de cuidadores y que deben ser preparados para efectivizar ese cuidado. ¿Cómo nos convertimos en coproductores de los resultados finales? Y ahí hemos estudiado mucho y hay mucha evidencia que lo respalda y lo hemos comentado con Florencia de cómo articular esto, ¿no? El objetivo del paradigma nuevo, nuevo no, pero el paradigma actual de los cuidados intensivos es que el costo a pagar por sobrevivir a una enfermedad crítica sea el menor posible, ¿no? Y esas secuelas van en todos los dominios del desarrollo del niño y de la familia, lo que se conoce con el síndrome post-pico, que los acompaña y los marca como toda la vida, como dice Florencia, y puede tener un impacto bueno, transformador en el caso de Florencia, con su generosidad, y por eso fue una persona ideal para nombrar como representante o embajadora familiar dentro de la sociedad científica, porque las secuelas pueden ser muy traumáticas y duraderas. Este, y un niño que nace hoy probablemente vaya a vivir 100 años y las secuelas se pagan por muchas cosas. Entonces, me parece que la coproducción de los resultados, donde está tan demostrado que los paquetes de medida que incluyen a los familiares en los cuidados, se asocian a mejores resultados, bueno, vamos a enfocar todos los esfuerzos para neutralizar todo ese sentimiento negativo y para que su interacción durante la internación y, y interactuar con ese lugar complejo sea más sencilla. Eso es todo lo que buscamos para con la familia. A su vez, los equipos, como dijimos, tenemos que empezar a prepararnos para eso. Así que la idea es también desarrollar herramientas que les sirvan a los equipos para poder ayornarse en este tema, porque estas habilidades no se desarrollaron básicamente o las fuimos estudiando por motus porque nos interesaba o porque lo vimos importante o porque ya tenemos un poco más de años en esto y porque vimos un montón de cosas mal hechas y decimos esto lo tenemos que cambiar. Entonces, bueno, también era la idea de ir desarrollando herramientas que sean útiles para los equipos, que va desde un folleto que muchas unidades ya tienen dentro de su reglamentación, hasta gestión de espacios y cuestiones que hagan posible que sus padres estén internados tiempo al Pasar lado del visita con paciente, ¿no? nosotros, ¿no? Visitar a los familiares y que nos ayuden ahí a... Yo no estaba pensando, nosotros estamos asumiendo que la realidad uruguaya, pero seguramente esto lo escuche gente que no es de Uruguay. En Uruguay tenemos en intensivo pediátrico, no ocurre así en adultos, porque tuve un tío hace poco con una cirugía que podía entrar mi padre, que es el hermano, y la esposa media hora por día. Entraban media hora y salían. O sea, no es la realidad de todo el intensivo en Uruguay, pero en intensivo pediátrico
En el resto del continente, seguro en Latinoamérica, pero también en otros países y otras regiones del mundo, es restringida la política de visitas. O sea, las UCI siguen siendo un lugar cerrado. Uruguay, los padres, creo que la mayoría de las UCI, si no decir, estoy seguro que el 100% de las UCI, por lo menos tienen una silla y un sillón al lado de la cama para uno de los padres, son partícipes y creo que es la excepción el momento que les decimos a los padres que por favor salgan de la UCI. En ese contexto en el que estamos hablando hoy, que Uruguay avanza un poco más, ¿no? Ya hay política de visita abierta 100%, incluso en pandemia. ¿Se acuerdan en la pandemia? Vos, Florencia, pero en todo el mundo decía que los de COVID, los que tenían COVID tenían que estar todos adentro. Bueno, en Uruguay hicimos lo imposible para que estén los niños, aunque eran menos los que ingresaron a UCI, había niños. No hubo restricción por eso tampoco, así que fue posible. Pero bueno, en este contexto en el que estamos, los colegas de pediatría intensiva y con familias como la tuya, Florencia, y otras, queremos ir un paso más allá. En ese camino, según tu experiencia, Florencia, y lo que has estudiado, porque te estás formando también en esto, es ¿qué es lo que notás que hacemos bien los pediatras intensivistas? Y también qué es lo que no hacemos tan bien, pero que tampoco nos percatamos de que hacemos tan bien. Se me ocurre un ejemplo, por lo general creo que hay una dicotomía, a mí me pasa desde el rol docente con residentes, que muchas veces pensamos que lo importante para la familia son otras cosas y quizás algunas cosas más mundanas. Por ejemplo, mi hijo me está escuchando ahora. Recuerdo padres que decían, pero ahora la preocupación de una madre, me acuerdo, era si lo estaba escuchando mientras que estaba con el respirador, por ejemplo, o no, si podía hablarle, si podía tocarlo. ¿Cómo ves vos como familiar, a pesar de que de lo horrible, pero de lo que has visto y interactuado con otras familias, qué cosas solemos hacer bien y mal, que capaz que no nos percatamos? Es vasta Bueno, la en pregunta, realidad, perdón. mi experiencia fue como muy, muy corta, entonces a nivel personal no tengo muchas herramientas como para responder. Em, yo no lo veo más como a nivel de sistema, no tanto de médico, enfermería, o Ujú. sea, creo que es el sistema que nos lleva de alguna manera esto que decís, pa, qué padre difícil, sí, tengo X cantidad de pacientes, o sea, tengo que hacer rápido porque no, una cosa así, no veo como temas puntuales, o sea, la verdad que no tengo como, aparte yo cuando ahora, todos estos años que he trabajado con ustedes, es todo en un escritorio, ¿no? O sea, los tendría que ver en la práctica para decirles, che, mirá esto, ¿no? Pero lo que sí, me gustaría como dos cosas hacer énfasis. Una, cuando hablamos esto de que se pierde la función del padre, los padres cuando llegamos, es tan grande el shock que no te animás ni a tocarle nada, ¿no? Porque están, o sea, están todos conectados, entonces creo que es fundamental el rol de ustedes de animar a esa familia, a decir, che, mirá que si le agarrás la mano y le hablás, no vas a hacer nada. Nosotros tenemos mucho miedo de que sea contraproducente nuestra intervención. Claro, que Entonces, ese intervenga y le haga rol mal al niño. exacto, somos nosotros los primeros en que nos anulamos ese rol. Entendemos que no tenemos nada para hacer ahí porque es todo tan grave que, bueno, hagan ustedes lo que les parezca. Entonces, consejo o recomendación, lo primero es eso. Y después, como que nos animen de alguna manera, que es un poco lo que nosotros tratamos de decir en la página, ¿no? Con una pequeña infografía, bueno, ponele música, por ejemplo. Y nada, capaz que nadie se anima a poner un parlante porque capaz que bueno, esas cosas como que ayudan y favorecen todo lo contrario de lo que podamos pensar de que son contraproducentes. Y lo otro que me parece importante es que esto sí yo lo viví y que es algo que por lo que me parece que trabajo para eso, es la presencia. ¿Tá? En nuestro caso nosotros no teníamos mucho para hacer dada la situación, pero el ver, sepan que están en la mira de nosotros, ¿no? O sea, los seguimos en todos los movimientos, todos están ahí, pero el ver todo lo que sucedía y cómo se movían, yo siempre digo, yo hasta le tomé la velocidad del médico cuando revisaba un libro o algo que consultaba, a mí me dio tranquilidad cómo pasaba esas hojas de la página, porque yo lo veía tranquilo dentro de toda la situación compleja, y eso a mí me dio tranquilidad. Entonces, el estar ahí presentes, aunque no podamos por la situación hacer nada, es importante porque eso te ayuda a procesar lo que está sucediendo.
es mucho más fácil, o no sé si fácil de procesar, porque es muy difícil de procesar, pero mucho más asimilable cuando tú ves todo el proceso y viene un resultado que pueda... No tiene por qué ser un resultado negativo, es, bueno, dado todo este proceso, vamos a tener que hacer tal tratamiento, tal intervención. Creo que los familiares lo aceptamos mucho más, porque lo vimos como la dinámica. Es un sistema muy complejo, la dinámica, todo un engranaje, o sea, es mucha gente, muchos aparatos, mucho ruido, entonces el poder verlo creo que ayuda. Pero no tengo como herramientas para decirle hacen bien o mal o no. Nico, vos con los años, ¿qué cosas te diste cuenta que no hacías tan bien? ¿Y qué cosas hacías bien? No, creo que yo fui de los primeros, de los reclutados tempranos en el rol de la familia, digamos. No necesitaron mucho para convencerme. Entonces me parecía que, bueno, había que motivar a otros. Desde la sociedad científica era como una línea de acción prioritaria. Pero un poco lo que decía Florencia, que esto capaz que se le pasó, es que a veces no somos conscientes que es muy fácil pedirle al padre, acá hay de puertas abiertas, podés estar todo el tiempo al lado de él. Una cosa es estar un día, por más que tengamos un sillón un poco más cómoda, pero después de que estás 3 o 4 días o una semana o más después, si no tenés algunas comodidades mínimas, no podemos pedirle nada a los padres. Y después es muy fácil tildarlos de difíciles o de demandantes o lo que fuese. Hay muchos centros que cuentan, incluso el hospital público tiene la casa McDonald's, y, pero me parece que es una invitación a pensar en cuáles son las necesidades de los padres en ese transcurso como para poder ofrecerle algo similar, algo acorde a lo que están viviendo, porque sin duda están dejando de trabajar, hay un montón de Otros repercusiones que niños están en la escritas en casa, todos los libros, otros niños en la casa, o sea, hay una pausa en la vida de esas personas, y cada vez hay más evidencia, pongo el ejemplo siempre de la sedación, ¿no? Bueno, que la sedación sea más liviana o las estrategias de liberación de la UCI, donde la participación de los padres es fundamental, porque si no, no se podrían hacer, no se podrían llevar a cabo si no están al lado. Entonces, si queremos realmente disminuir los días de estancia en la unidad y seguir esas recomendaciones, esos tienen que cumplir una función bien definida que nosotros hemos profesionalizado. Entonces tenemos que brindarle un entorno donde sea más, no solo más amigable en la decoración, sino que sostengan a la familia de alguna manera. La comida, el baño, una ducha, un lugar donde puedan tener intimidad y un lugar donde puedan recibir a otros que vienen a acompañarlo o a darle fuerza. Hay un montón de aspectos que se tienen que fue uno de los primeros proyectos que tuvimos con Florencia, un poco de tratar de relevar qué era lo que había disponible y tratar de hacer ese cambio cultural de alguna manera con una investigación que lo fundamente. Esa fue una de las primeras iniciativas que, bueno, que siguen en pie, pero bueno, va a costar un poquito más llevarlas a cabo. La Pero pandemia Nico, interrumpió un to- poco. todo esto no depende ni de los médicos de guardia, es más el sistema, ¿no? O sea, Claro. capaz que yo entendí mal la pregunta, yo pensé que era de ustedes, o sea, del médico, el equipo. No, no, pero Esto es esas más del cosas sistema, sí, del por supuesto que sistema. incide. A mí lo que me pasó, que también fue en mi análisis que tuve en ese momento, había unas hojitas A4 colgadas en la unidad, pegadas con cinta, que como que, no me acuerdo textual, pero yo interpretaba que como que se invitaba o que se exhortaba a las familias a que se permanecieran en la unidad. Y yo miraba la unidad y decía, acá no hay padre que aguante toda una internación. Es más, era de noche cuando yo estuve ahí, pero éramos los únicos padres que estábamos y había otros niños internados. Entonces, ahí yo decía, ¿cómo van a...? Como que yo veía que ese cartelito que leía no estaba como acompasado de lo que era la infraestructura o los espacios que se destinaba al centro. Eso para mí es un tema más como sí, de que es lo que venimos trabajando y que estamos generando, tratando, viendo cómo generar esa evidencia,
que el sistema o que algún aspecto normativo pueda facilitar este tipo de espacios que capaz que, a ver, son espacios que si yo lo miro desde el punto de vista económico o como arquitecta, son espacios que no tienen como una función médica firme, ¿no? Una salita para que los padres puedan estar en una UCI, que es muy costoso el metro cuadrado de una UCI, puede hacer un poco de ruido. Pero esos espacios que vemos que no tienen como mucha función física firme, pueden evitar futuros ingresos. Porque la salud de las personas se puede desmoronar en otros aspectos y pueden volver a reincidir. Entonces, un poco es eso que es lo que venimos trabajando. Ahí sí fue, mi mayor impresión fue como arquitecta, que sentí que los necesité esos espacios, realmente. Y de En este lo... cambio, sí, No, dale, perdón. Nico, dale vos. No, que en este cambio como cultural, decíamos que la UCI es un lugar complejo donde cuesta incorporar la evidencia. La evidencia es escasa en pediatría, lo has comentado muchas veces en otros podcasts, Eva, Mm. y se necesita juntar mucha evidencia para la pediatría intensiva, pero una vez que la tenemos, cuesta mucho tiempo que se incorpore en el equipo de cuidado, ¿no? Años. Y esos cambios culturales son lentos, y esto que encima no demostrar que el ambiente o algo juega a favor o da sostén, bueno, es mucho más difícil también de demostrarlo o imposible hacerlo. O bueno, hay que diseñar un estudio como para eso, pero ese cambio en la comunicación, por lo menos, y como médico, dotarme de las habilidades comunicacionales que faciliten esas cosas también me parece que Yo creo que es necesaria esta profesionalización en el camino de la profesionalización en todos los aspectos. Tenemos ese deber, que no podemos garantizar ningún resultado, pero sí podemos garantizar la mejora de los procesos. Me parece que tenemos que enfocarnos ahí. No vamos a ese manejo de la incertidumbre. Bueno, no podemos asegurar nada. Lo que sí podemos asegurar es que los procesos que vamos a llevar adelante van a estar bien hechos. Me parece que va más por ahí lo que podemos ofrecerle a las familias ¿no? Para tranquilizarlas. Y en ese mejora de procesos la visión como muy importante. No nos daríamos cuenta de muchas cosas si no tenemos la visión de la familia o un feedback de la familia. Ahí medio se cortó, me parece. ¿No? No, estamos bien. Ah, perdón. Se me Estamos cortó a mí, bien. entonces quedé yo medio colgado. No, yo Quedamos medio colgados. hay algo que también lo discuto. A mí cuando veo lo de la evidencia, digo, yo defiendo que hay que hacer medicina basándose en la evidencia, pero hay cosas que uno no necesita evidencia. Y una de las cosas que no necesita evidencia es cuando hay un derecho por delante. Por ejemplo, la visita a los padres es un derecho de los padres. Vos no tenés que Ujú. justificar científicamente que un padre esté al lado de su hijo. Es un Está derecho bien. que tienen los padres. Lo mismo a la inversa, tampoco tienen la obligación de estar al lado de tu hijo en este momento, porque hay padres que no toleran estar y ver Yo no me imagino mi situación. Yo como padre, no sé sería mi reacción si mi hija termina en una UCI crítica, conectada a cables, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sabemos que siempre, primero un derecho, y lo otro es, sabemos que siempre hay costos que pagar. No es gratis la internación desde todo punto de vista económico, social, duradero en el tiempo, me refiero, pegan los hermanos, en los vecinos, en el funcionamiento social de toda una familia. Y no solo la familia directa, sino también la indirecta, porque imagínense la incertidumbre, ¿no? Siempre pienso en los abuelos, los tíos, los primos que tienen al primo, el sobrino o el nieto internado en una UCI. Y creo que otra palabra bastante desgraciada es la humanización de los cuidados, porque los humanos también somos capaces de hacer cosas muy mal. O sea, no, el ser humano va para un lado o para otro. Pero sí el tema de costos, y lamentablemente en el sistema los costos económicos son como súper difíciles de medir
y todo lo que tenga impacto desde el punto de vista afectivo, emocional, de salud mental, va a tener un impacto en el sistema, tarde o temprano. Y creo que en ese camino a reafirmar el derecho de la participante, no, como afirmarlo, decir, no, no, acá hay un Claro, derecho, no, no es un tema de evidencia que tienen que estar los de padres. evidencia. Obvio, no puedo entrar borracho, amenazando a todo el mundo. No, ahí no, perdiste el derecho a estar con tu hijo, ¿no? Porque hay otros derechos Está de por clarito. medio. Pero desde el punto de vista anecdótico, siempre recuerdo con Nico, recordarás cuando fuimos invitados a Memphis, al hospital de Saint Jude, que había hecho una reforma, Florencia, capaz que lo comentamos alguna vez. El hospital de Saint Jude es un hospital millonario que recibe toda la filantropía de Estados Unidos, la recibe es un hospital muy dedicado específicamente a los cuidados oncológicos, y la UCI, que atiende niños con enfermedades oncológicas, había tenido un año o 2 años antes de que nosotros llegáramos una reforma. Y el jefe de la UCI, Nico, ayúdame con la memoria, porque hay veces que no me acuerdo de todos los detalles. Él nos contaba que nosotros tenemos fotografías de lo que eran las habitaciones, que había un cuarto para los padres adentro, había una mini cocina, baño. Los padres no tenían ni que salir. Era más linda que mi casa en aquel momento, digamos, la habitación de la UCI. Pero lo más revolucionario, según el parecer del jefe de la UCI, fue que cuando prepararon la construcción y el edificio de la participante o la representante de las familias, bueno, entró en discusión y el jefe de la UCI tenía miedo que la participación de los padres 100% del tiempo en el proceso de, ¿no? De hasta en las visitas que pasábamos, las discusiones clínicas de qué era lo que tenía el niño, qué medicamentos le íbamos a proponer, eso, tenía miedo, y fue muy honesto el jefe de esa UCI, nos dijo, yo tenía miedo que entre los médicos empezaran a discutir y que la madre y el padre nos vieran a discutir, y antes de lanzar esa nueva estructura, digamos, de funcionamiento de la UCI, le preguntó al representante de la familia cómo veía eso, de si incorporaban a la visita médica los padres al lado de sus hijos. Y, creo que la frase que usó la señora, era una madre, era bring them on, ¿no? Como diciendo, déjalos que déjennos participar y vamos a ver. Y ellos que como buenos gringos midieron todo, vieron que en realidad hasta entre los médicos éramos mucho más respetuosos, entre los médicos, o sea, ayudó mucho al bienestar del equipo también en que un padre estuviera presente, porque es medio feo decir Claro. que yo le diga a Nico, no, Nico, ¿qué disparate querés hacer acá? No estoy de acuerdo contigo, no seas Es burro, le como digo, en ¿no? ¿Qué puede las pasar? familias en sí, cuando tenés ahí en externo, todos se comportan. Todos se portan bien, viste que la Ahí familia para va. la foto siempre parece bien, después se matan. Bueno, Total, total, sí. pero eso en los cuidados fue no, no tanto lo edilicio que estaba, y era como algo que el hospital quería hacer, este, pero era más que nada el funcionamiento de lo que tuvo mayor impacto, el involucramiento de las familias, de dejarlos participar, de dejarlos decir en vivo y en directo cómo veían a su hijo, qué preocupaciones tenían, y además también el horario de la visita podía modularse según el horario que mejor pudieran estar los padres, porque, a ver, los padres tienen que hacer otras cosas, la vida sigue afuera de la UCI, entonces no sé, en este camino me parece que como que, ¿no? Derechos, humanización, hay cosas como que no deberíamos ni siquiera estar discutiendo. No, o sea, si mi hijo se engripa y estoy al lado de mi hijo, no puedo creer que si estoy crítico, si mi hijo está crítico, no puedo estar al lado de Exacto. este, como una idiotez, Claro, ni siquiera no discutir. tiene Sí. sentido. Sí, lo que es importante es también guiar esa participación, ¿no? Porque estás en una ronda y esto, hay un intercambio de opiniones, está bueno como de alguna manera protocolizar o tener herramientas que ayuden a los equipos a poder guiar a las familias a cómo participar. Yo siempre digo, es como que yo esté en una obra y el dueño, el cliente, mi cliente, sea uno de los peones. Mi cliente está preocupado por cuánto le va a salir la obra, cuánto va a durar y lo tengo ahí, o sea, yo de alguna manera tengo que contenerlo, es un rol que está de por sí estresado, entonces
Es importante desde es un cambio cultural que lleva tiempo. Y una cosa, ahora que nombraste el exterior, a nivel mundial, a nivel de primer mundo, esto ya se está practicando. Entonces, no estamos, estas necesidades, cuando yo tomaba el té de tilo, a ver si estaba bien lo que yo había necesitado en ese momento, no estamos alejados de que estas necesidades son reales y se están aplicando en el resto del mundo y mucho, o sea, esto de la participación de las familias en Europa o en Estados Unidos es como algo que ya no se pone en discusión, ya está. Nosotros recién estamos como de alguna manera generando estos espacios para poder empezar con ese cambio cultural. Ese cambio va a estar acompañado de un cambio físico. Estos espacios que hablamos, y eso es una gestión del cambio que tenemos que trabajar en todas las aristas que integran la UCIP, no solo a nivel de los recursos humanos. Y eso que dice Florencia es así. El cambio cultural también tiene un camino que está escrito en todos los libros, ¿no? Es que es justamente la gestión del cambio. Y tiene su proceso metodológico para irlo logrando. Va a llegar un tiempo, pero hay que tratar de hacer ese camino, de crear la necesidad del cambio, de juntar las alianzas y bueno, de cómo se vaya identificando la barrera, los facilitadores y bueno, todo lo que es la gestión del cambio en sí mismo. Y eso desde la sociedad científica es lo que estamos tratando de llevar adelante. Lógicamente el lanzamiento ya que estamos hablando específicamente de esto, queda mucho por profesionalizar, pero no O queríamos sea, como perdernos contexto, la oportunidad. lanzó Zumpi, el grupo que está trabajando desde la Zumpi, que ahora Ahí tiene está. auspicio del Ministerio de Salud Pública acá uruguayo, un montón de contenido multimedia dirigido como para los padres, con esto que decía Florencia, ¿no? Con una traducción, digamos, de qué es una UCI, qué equipos se utilizan, cómo un padre puede ayudar. Están disponibles, lo voy a dejar en el, en el comentario de los videos, de este video, perdón, de esta grabación, para que la gente pueda acceder. Ahí Pero, está. ¿cómo llegaron como a concretarlo? ¿Cómo fue el proceso de trabajo, digamos, para concretar estos contenidos? Bueno, Dale, Nico, contá. no, en principio básicamente el primer paso fue incluir a Florencia y una vez que estaba adentro, bueno, empezamos a juntar algunos facilitadores de esto, algunos innovadores que quisieran impulsar esta gestión del cambio. Y ahí por suerte tuvimos un equipo bastante variado donde se incluye enfermería, tanto licenciados como un enfermero que fue Matías, el que hizo muchas de las ilustraciones, aprovechando su talento. Y, y bueno, fuimos caminando este proceso hasta que, bueno, fuimos de forma bastante amateur, y eso está bueno remarcarlo, lo que fue una cosa que salió con las herramientas que teníamos. Y el conocimiento acumulado, bueno, pudimos hacer estas cosas. Lógicamente, en este proceso hay sale ahora con mucho margen de mejora y con mucho más necesidad de profesionalización, sin duda, porque es bueno, el valor que tiene también es lo que pudimos hacer, pero no queríamos perdernos el timing de que pueda ser lanzado ahora cuando hay una alta ocupación de niños, por lo menos en Uruguay, en los CTI pediátricos, y que este material le llegue a su público objetivo, que son las familias que están ahí atravesando este momento, que tengan este material que los pueda ayudar a interactuar en ese lugar complejo, y algunas herramientas que puedan ser útiles para los equipos para empezar que se familiaricen con esas herramientas, que estén disponibles, que les puedan decir, miren esto, capaz que nos ahorra caminos o nos facilitan los canales de comunicación con los padres, y se homogeniza de cierta manera un lenguaje necesario. El camino fue muy lindo en realidad de hacer porque se fue solo incorporando gente con ganas de trabajar, así que en el caso de Natalia Trenchi también nos dio una gran mano porque es una gran sintetizadora de todo este lenguaje raro que usamos, poderlo expresar en palabras empáticas y simples que puedan hacer que las familias se sientan un poco acompañadas. Había Y una tuvimos la necesidad, visión ¿no? también, Cuando surgen esas cosas, que había un hueco ahí que llenar. Había algo que claro, faltaba. hay una necesidad y bueno, y esa es
tenemos una herramienta que podrá ser mejorable, obviamente, pero hoy, bueno, soluciona un problema que es orientación a las familias y algo de información a los equipos que quieren usarla. No sé, Flor, tuvimos Sí, otras miradas de otras familias que también enriquecieron con también, otras ¿no? Y un poco experiencias. esto de la necesidad que, bueno, por lo menos personalmente, hace ya un tiempo que vengo trabajando con ustedes, entonces cuando algún niño ingresa a CTI me escriben o me llaman Flor, pues generalmente es por BRS, ¿no? Que es algo bastante frecuente en el invierno. El hijo de fulano ingresó, escribile. Y vos cualquier palabra que le puedas decir a un padre o una madre en ese momento, o sea, es difícil. Entonces, yo conversaba con Nico, le digo, che, Nico, o sea, ¿cómo acompañás a una familia? ¿Le das como tu consejo o tips? Entonces ahí fue cuando surge, bueno, Una hagámoslo oreja, en un sitio Florencia. web. Capaz que estoy a ¿Eh? la orden. Estoy a la Claro, orden. pero era como, sí, sí, pero hay gente que yo no conocía a esas personas, o sea, amigas sí, le digo, che, estoy acá, pero alguien como que hace algo, ¿viste? Como para... yo veía que existía como esa como necesidad a nivel social de el hijo de fulano, ayuda a esa mamá. Entonces, pero una palabra ahí capaz que no es el momento, esa persona no tiene ganas de escucharte en ese momento o algo. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, centralicemos todas estas herramientas que hemos venido trabajando en base a necesidades, porque el que visite el sitio van a ver que los tips y los consejos son muy, muy básicos, ¿no? De llevar el juguete preferido del chiquilín, pero es esto un poco también sacar el miedo a la familia de que por llevar un sonajero, un peluche, siempre y cuando las políticas del centro lo permitan, Mm. no va a afectar la recuperación. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, dejemos centralizado ahí y cuando una familia lo precise, que sepa que ahí está todo y que lo vea a su ritmo. Esto que también ustedes tienen como bastante dominado es esa gráfica de la ansiedad que se genera al ingreso de la unidad, después se estabiliza. Entonces, bueno, capaz que en el momento del ingreso no es, hay familias que no lo van a querer leer, pero cuando pasan 2, 3 días y ya están ahí, que ya están como más adaptados, que puedan empezar a conversar o a ver estos temas. Y otro también es los que quedan afuera de la unidad, esos familiares, los primos, los hermanos, que también sepan dónde está su ser querido, ¿no? Por eso un poco los videos tratan de ser como lo más amigables posibles para que no solo los adultos lo miren, sino los chiquilines y hasta los propios chiquilines que estuvieron, si en algún futuro quieren saber un poco más, ahondar, que tengan ese recurso. Pero lo que sí es importante es que todo lo que está ahí reunido en estos bloques que hicimos en el sitio es en base a necesidades que se presentaron de familiares que fuimos como, que se te acercan, te conversan, amigos, etcétera, y lo que hicimos fue lo pusimos en la mesa de trabajo del equipo, que es un equipo bastante rico desde el punto de vista de las disciplinas, y lo transformamos en herramientas. Por eso también es importante que esto es un punto de partida, no es que estamos presentando un producto finalizado, sino todo lo contrario. Estamos empezando a invitar a las familias a que nos puedan transmitir sus experiencias y capaz que hay otra familia que tuvo una experiencia particular y tal tip le sirvió. Es un poco la idea del capítulo Familia de Zumpi, que no vamos a hablar de temas médicos, o sea, pero sí de estas cosas prácticas que terminan pasando como a un segundo plano porque lo más importante es lo otro. No, no, esto también es importante y es acá donde las familias podemos tener nuestro aporte. No Ser vamos a parte ver del si le equipo. dan Claro. tal droga o tal otra, eso se lo dejamos a ustedes. Nosotros podemos participar desde ese lado, desde nuestra función de padres. ¿Qué es eso? Que es, lo que apuntamos es a que no se pierda en ningún momento. Y creo que ahí lo dijiste, Nico, que el cambio de paradigma es que las familias ya no son los familiares de la madre, padre de, sino que son parte del equipo y que no es nada menor, ¿no? Considerar que en un proceso asistencial tan complejo como los cuidados de un niño crítico, de una persona en estado crítica, que además tiene distintas fases, ¿no? Esta parte hiperaguda, mejoría o peoría, mejoría, la trayectoria puede ser diferente según cada caso. La familia tiene que ir moldeando la forma en cómo participa de los cuidados también. Y eso es como de la interacción, cualquier interacción social y humana. No me acuerdo cuál fue la palabra que usaste, Nico, de basar los cuidados no en la persona, sino en las relaciones
Y no es nada menor hablar en esos términos, ¿no? Yo siempre Claro. me acuerdo de otro colega que es un amigo británico que su tema es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y había unas discrepancias médicas de si para reanimar había que hacer adrenalina o hacer drogas, ¿no? Y él decía siempre al finalizar la clase, decía, al final del día, lo importante no es si usaste dopamina, adrenalina o noradrenalina. Lo importante es cómo hiciste sentir a los padres de esa familia también. Obvio, hay un primer nivel que es, tiene que haber la mortalidad menor que podamos, los procesos asistenciales tienen que ser los mejores que podamos dar, pero que sean parte, digamos, las familias de ese proceso, parte integral del proceso. Además, muchos de nuestros niños, y eso lo sabemos, Florencia, eso es otro cambio epidemiológico, son sobrevivientes a la UCI, Mm. o sea, son niños que pueden hasta desarrollar enfermedades crónicas a partir de la sobrevivencia. Es como un cambio cultural fuerte que fue permitido, perdón, por mejoría de los procesos y de la sobrevida de los niños, ¿no? Hay países que no hay UCI, por ejemplo. Esta discusión no la tenemos. Pero yo creo que yo ayer cuando me llegaron los videos, los vi, enseguida los llamé y le dije, vos, vamos a hacer una conversación a partir de esto, porque creo que se puede innovar muchísimo y creo que puede gatillar un montón de conversaciones de todos los equipos. Y además, todos los equipos tienen lugares para mejorar si lo querés. No vas a tener el hospital de St. Jude, porque no tenés los millones de dólares que tenés, pero sí podés hacer muchísimo la diferencia, o por lo menos mejorar con respecto a tu estado de base. No sé, yo Bueno, Sí, tal la veo cual, así. sí. No hay que tener grandes millones de dólares para hacer estos cambios. Es un tema más de gestión, como para producir este cambio cultural. Y algo, Seba, que te lo he escuchado varias veces y lo comparto, es que las familias nos quedamos con eso, con cómo hicieron tratar a nuestros hijos y a nosotros. No nos vamos a acordar si le dieron la dopamina o todo eso, no, eso no lo recordamos y ahí confiamos en ustedes. Pero sí es esa confianza que ustedes generan Se en construye. nosotros, es eso. Entonces es las relaciones, es tal cual. yo me Nico, imagino que muchos que están viendo ahora, colegas sobre todo, puedan sentir ese temor de empoderar al otro, ¿no? Pues si vos, ahora empoderamos a esto y ahora la que se nos viene, ¿no? sí, sí. Porque una vez y es uno de los riesgos porque también decir vamos a ser partícipes de la familia y no estar preparados, podemos quedar como mal parados también. Entonces, por eso iba acompañado por lo menos de algunas herramientas y reconocer que esto también es un proceso que hay que Es transitarlo. como cuando Lo más invitas a los profesional, amigos de tu hijo, ¿no? Decir, no, ahora no, no, que no tengo arreglado nada, el cuarto, no tengo nada, que no claro, entre, si que vamos a quedar pegados. los Tal empodero cual, a estos y después, ¿no? Los tengo que, bueno. Y tal esto está cual. basado también en un acuerdo, no deja de ser un acuerdo entre familiares y médicos, que bueno, es un compromiso de ambas partes porque el respeto mutuo también. No sé si recordás que fuimos a aquel cartel que había en un hospital de primer mundo, Seba, en aquel congreso que decía respeto mutuo. Mm, Y allá iban a ser firmes, iban a acompañar, entendían el momento de ansiedad que estaban viviendo los familiares, pero no iban a ser inflexibles si había maltrato contra personal. exacto. Entonces, esto no significa aceptar cualquier cosa, sino que las conversaciones difíciles también hay que tenerlas. Y es un compromiso mutuo, coproducción de resultados. Y en ese proceso lo tenemos que adaptar a ambas partes, ¿no? Pero una vez que se lanza algo, bueno, obliga también a ponerse a tiro de que la cosa viene por este lado, y va a haber gente que va a ser más fácil de convencer y después otros que van a ser más difíciles de que incorporen estas prácticas, pero en este camino estamos y abiertos a la discusión, por supuesto. Eso es algo habitual que todos hemos vivido. A mí me pasó al principio también mucho en personal de enfermería, de cuando participaran de una reanimación, de una intubación, los padres, las primeras veces, si vos estás loco, ¿cómo vas a dejar pasar? Mirá, si estamos haciendo una maniobra y justo hay un padre y nos entorpece, y en realidad todos los que hayan dado el derecho, tampoco obligado, dado el derecho, y los que hemos hecho maniobras diferentes en este escenario, digamos, yo no recuerdo un padre que nos haya molestado.
al revés. Por lo general puede transformarse en un observador bastante pasivo, porque realmente eso, ahora recordaba eso, Florencia, de decir, bueno, acá yo no puedo mucho ayudar en este momento, pero bueno, el derecho a participar no es menor incluso cuando las cosas salen mal, como te pasó a vos, y el niño Exacto. fallece, también sirve para el proceso posterior de seguir la vida. Total. Y una cosa, el derecho a participar y algo que quedó como medio, el derecho a no participar también es válido. Que con esto que las familias que nos estén viendo, no es que tienen que estar obligados en todos los procedimientos, etcétera. Es dar el derecho a la familia que sí lo desee, es eso. O sea, sentirse con la libertad o no de estar ahí. Bueno, yo no tengo más que felicitarlos. En realidad, me parece de las cosas más innovadoras en este año que he visto como resultado final, después de mucho tiempo de trabajo, porque sé que han estado, no sé, capaz que 2, 3 años haciendo todo esto. Como todos, son procesos de discusión, de elaboración, nada a corto plazo, es todo pensando en el mediano plazo y como sabemos, los cambios culturales son los más difíciles. Los dejo de mi parte, no sé si quieren hacer alguna invitación, alguna idea, y si no, de mi parte solo agradecerles el rato. Bueno, por mi parte, invitar a las familias, hay un correo, Seba, capaz que después lo puedes dejar Sí. en los comentarios, familias@zumpi.uy, a esto, a tratar de transformar esas necesidades en herramientas. No tienen por qué ser parte del grupo de trabajo si no lo desean, pero sí, bueno, tuve tal necesidad y nosotros la trabajamos. Esto es algo que es muy dinámico y que este sitio se va a construir entre todos. Entonces, es importante la voz de las familias, no me dejen sola en esta representación. Siento muchísima responsabilidad, es muy subjetiva cada experiencia, entonces eso, con respeto, siempre con el respeto mutuo entre todos, eh, recibir esas necesidades nos aportaría muchísimo. Nico, no sé si vos. No, simplemente agradecerle a Florencia por ser tan valiente, en realidad, y bueno, por obligarnos un poco a salir de nuestra zona de confort y generar estas herramientas que sin duda ocupan alguna necesidad o solucionan algún problema previo. Agradecerte a vos, Eva, y ojalá este video, bueno, llegue al público objetivo, que son los familiares que están cursando, pero también puede ser útiles para pediatras tratantes o cirujanos que tienen coordinado, bueno, que después de su operación van a ir a una unidad de cuidados intensivos y estos videos pueden, o estas herramientas, pueden ser de utilidad. En Así esa que nada, preparación agradecer previa. Sí. en la preparación previa. Así que bueno, de eso se trata un poco todo esto. Muchas gracias. Bueno, les mando mi Gracias, Eva. abrazo. Arriba. Un Gracias. abrazo grande. Chau, chau. Chao.